Ahí está, estamos grabando. Y vamos entonces a ver concavidad y puntos de inflexión. Ahora lo que voy a hacer es compartir. ¿Ven ahí el PPT? Sí, se ve. Aparte, armar todos estos materiales. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que no armó nada. Pero bueno, cada pensá uno... que todos estos PowerPoint van a servir para la próxima pandemia mundial o para el aula, no sé. Sí, pero para que vos te des una idea, yo armé muchos PowerPoint para Matanza, pero a ustedes siempre les tengo que hacer modificaciones, porque no siempre primero doy la clase de la misma manera, los grupos son diferentes y entonces siempre los ejercicios son distintos, sacando, poniendo, entonces no es que me sirven para uno y me sirven para otro, sí tomo lo troncal, pero después tengo que estar haciendo adaptaciones. Yo el jueves a la noche me pongo y digo, a ver, la clase mañana, esto. A esta altura de mi vida tendría que poner piloto automático y no lo puedo hacer, menos en la virtualidad. O sea, todo es tiempo de trabajo. Pero bueno, ustedes no tienen la culpa de lo que pasó, ni ustedes ni yo. Así que seguiremos tratando de entregar lo que más, qué sé yo, las clases con la mayor calidad posible. Bueno, vamos, fíjense en la imagen que tenemos acá en el PowerPoint, ¿sí? Cuando tenemos una curva graficada que no tiene por qué ser función, nosotros graficamos con funciones, pero estos conceptos son válidos para curvas también, no solamente para funciones. Cuando hablamos de concavidad, hay algunos que hablan de concavidad y convexidad. Yo prefiero hablar de concavidad negativa y concavidad positiva. La concavidad negativa yo la asocio como si uno tuviese un sombrero y lo mete adentro de una cabeza, ¿sí? Las alas del sombrero miran para abajo, miran para el suelo. Eso yo lo llamo concavidad negativa. En cambio, la concavidad positiva es como que me pongo el sombrero al revés en mi cabeza y entonces las alas del sombrero miran para arriba. Este es un sombrero al revés, concavidad positiva, como que las ramas de la curva miran hacia arriba. Y hay un punto donde justo cambia la concavidad de negativa a positiva. Ese punto se llama en matemática punto de inflexión. Es un punto donde cambia la concavidad. Puede cambiar de negativa a positiva o viceversa, de positiva a negativa. A esos puntos los vamos a llamar puntos de inflexión. ¿Hasta acá estamos? Sí. Ahora tenemos que vincular estos conceptos con derivadas, que es el tema que nos preocupa, nos atañe. Siempre los extremos, el crecimiento y el decrecimiento, lo vinculamos con la derivada primera. El crecimiento y el decrecimiento, ¿qué analizábamos de la derivada primera para establecer crecimiento y decrecimiento? Puntos críticos. El signo. El signo. A ver, para estudiar crecimiento y decrecimiento analizábamos el signo de la derivada primera. Los puntos críticos eran aquellos puntos donde podían existir extremos de funciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso estaba vinculado con la derivada primera. Bueno, fíjense en esta diapositiva. Yo quiero elaborar una definición de concavidad positiva formal, ¿sí? No puedo decir, es un sombrero que si lo pongo, las alas del sombrero miran para abajo. Eso es poco matemático.
O hacer así con la mano, ¿qué es eso? ¿Esa es la definición de concavidad positiva y negativa? No, ¿sí? Fíjense que yo lo que les quiero mostrar en este dibujo es ¿qué pretendí dibujar con esto acá? ¿Qué les parece? Rectas tangentes. Rectas tangentes por distintos puntos de la curva, ¿ven? Y acá hice lo mismo, dibujé rectas tangentes por distintos puntos de esa curva. A simple vista, ¿qué diferencia ven entre unas y otras con la concavidad positiva y con la concavidad negativa? ¿Qué les parece? Las pendientes. Las pendientes, sí. A ver, ¿qué pasa con las pendientes? Que las pendientes en la positiva son primero negativas y después positivas, y en la negativa son primero positivas y después negativas. Bien, esa es una muy buena observación. Acá las pendientes pasan de negativas a positivas. Si pasan de negativas a positivas, ¿qué serán? ¿Crecientes o decrecientes? ¿Qué les parecen esas pendientes? Si vengo de un número negativo y paso un número positivo, ¿es algo que crece o es algo que decrece? ¿Qué les parece? Crece. Crece. Vengo de negativo a positivo, crece. En cambio acá vengo de positivo y voy a negativo. Entonces voy de positivo a negativo. ¿Qué pasa con esas pendientes? Decrece. Decrecen. ¿Está? Eso lo vamos a ver, miren, acá tengo un archivito de GeoGebra. Tengo esta función polinómica. ¿La ven? La función polinómica. Sí, se ve, se ve. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Fíjense en que acá tenemos concavidad positiva en esta parte, concavidad negativa en esta parte. ¿Sí? Ustedes recién dijeron que si la concavidad es positiva, las pendientes de la recta tangente pasan de negativas a positivas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, Y estamos. las pendientes de la recta tangente, ¿qué es de esta curva? ¿Cómo se calculan las pendientes de la recta tangente? Una derivada. Con la derivada. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Miren, yo acá calculé la derivada con el GeoGebra, ¿ven? Aparte esto les sirve para que aprendan a usar la herramienta informática. No se pone el apóstrofe, se pone la palabra derivada y después escribe el apóstrofe. Tengo la función y ahí voy a activar la función derivada. ¿La ven en azul? Sí. Pero, Fíjense, profe, el entonces, procedimiento que hizo usted para sacar la derivada, entonces, ¿qué escribió? Derivada. ahora después se los muestro. Ah, ok. Después se los muestro acá con otra función, ¿sí? Sí, sí. Tranqui. Ahora lo que me importa es que se concentren en esto. Entonces, tenemos nuestra función verde. Y de acuerdo a lo que me dijeron ustedes, ¿sí? En la concavidad positiva, las pendientes de las rectas tangentes pasaron de ser negativas a positivas. Quiere decir entonces que las pendientes son crecientes y las pendientes dijimos que dependen de la derivada primera, ¿sí o no? Sí. ¿Está? Entonces, fíjense en acá, la parte azul en todo este trayecto, que es donde tengo concavidad positiva, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Todo esto, ¿cómo es? Crece. Creciente. Crece. ¿Está? Llega un punto donde se hace cero. Y después empieza a decrecer. Cuando empieza a decrecer, ¿qué tipo de concavidad tengo? Negativa.
Negativa, está porque dijimos que en la concavidad negativa las pendientes pasaban de ser positivas a negativas, ¿sí? Bueno, entonces piensen en esto. Nosotros cuando tenemos una función, ¿sí? Calculamos su derivada. Derivada primera. ¿Está? Si yo estudio el signo de esta derivada primera, ¿qué me va a dar de la derivada segunda? Si crece o decrece. Si crece o decrece. ¿Está? A ver. Nosotros cuando tenemos una función y la derivamos por primera vez, el signo de la derivada primera, ¿qué me da de la función? ¿Su qué? ¿Su crecimiento o decrecimiento? ¿Sí o no? Repito, tengo una función que es la verde, la derivé, es la azul. El signo de la derivada primera, ¿qué me da de la función verde? ¿El crecimiento o el decrecimiento? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si yo ahora esta Sí. función la derivo, tomo la función derivada y la derivo. ¿Qué estoy calculando? ¿La qué? La derivada Segunda derivada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora haciendo lo mismo, pensando lo mismo que pensamos antes, ¿sí? El signo de la derivada segunda, ¿qué me va a dar de la derivada primera? Si crece o decrece. Si crece o decrece, ¿estamos? Y ustedes dijeron que en todo este trayecto, la derivada primera dijeron que es creciente. Entonces, ¿cómo va a tener que ser el signo de la derivada segunda si en este trayecto es creciente? Positivo. Positiva, ¿está? ¿Y cómo va a tener que ser, si la derivada primera es decreciente, cómo va a tener que ser el signo de la derivada segunda en ese trayecto? Negativo. Bueno, miren, voy a activar la derivada segunda. Ahí la tienen, ¿sí? En el trayecto donde la azul es creciente, la derivada segunda, fíjense que, ¿cómo me doy cuenta que es positiva? ¿Ven que la recta está por arriba del eje? Sí. En todo el trayecto donde el azul es creciente, la derivada segunda está por arriba del eje. Significa que la derivada segunda es positiva. A partir de este punto, que es donde se hace cero, fíjense, acá la derivada segunda se hace cero, que es donde tengo este mínimo en la derivada primera, sería, ¿no? En esta parte, la derivada segunda es negativa, porque la recta está por debajo del eje. ¿Y cómo es la derivada primera, entonces? Decreciente. Entonces, si analizo el signo de la derivada segunda, me va a dar información de la concavidad de la función. ¿Qué les parece? Cuando la concavidad es positiva, ¿cómo es el signo de la derivada segunda? Positivo. Positivo. Y cuando la concavidad de f es negativa, ¿cómo es el signo de la derivada segunda? Negativo. Negativo. O sea, fíjense, ustedes acá tienen las tres cosas graficadas. Por eso yo les decía que esos ejercicios de los gráficos no son fáciles al comienzo de estudiar. Esos ejercicios de los gráficos hay que verlos al final, cuando uno tiene toda la información clara. Incluso ahora estamos en una etapa de confusión. Por eso soy bastante reiterativa con lo que estoy diciendo. La verde es mi función. ¿Está? Fíjense, en todo este trayecto
que estoy señalando con el cursor. Sí, ¿La función es creciente o decreciente? decreciente. 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 Quiere decir entonces que en todo ese trayecto, la derivada primera, es decir, la curva azul, debe ser negativa. Tiene que estar por debajo del eje. Fíjense, en todo este trayecto, la línea azul, fíjense en que se corresponde con esta parte de la línea azul. ¿Ven que está por debajo de la curva? ¿Es negativa la derivada primera? Bien. ¿Está? ¿Lo ven eso? Sí. Vuelvo a la verde. En este trayecto, todo este trayecto, la deriva, acá, la función verde es creciente. La ¿sí? derivada primera es positiva. La derivada primera debe ser positiva, entonces en todo este trayecto la curva azul tiene que estar por arriba del eje. ¿Ven que sería todo este trayecto de la derivada primera que está justo arriba del eje? Y acá nuevamente se anula. ¿Dónde se anula? Donde existe el extremo. Pasa de ser positiva a ser negativa. Por eso está dibujando un máximo. Pasa de ser creciente a ser decreciente. ¿Estamos? Sí. Ahora, el mismo análisis tengo que hacer entre el azul y la naranja. Si tomo la azul ahora como función base, ¿cómo es la azul en este trayecto? Creciente. Creciente. Quiere decir que su derivada tiene que ser positiva. Su derivada es la naranja. ¿Está por arriba del eje en ese sector? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Y ahora, la azul en todo este trayecto es decreciente. Sí. Su derivada va a tener que ser negativa en ese trayecto. Fíjense en que acá se anuló la derivada y a partir de ahí la recta está siempre por debajo del eje, es negativa. Si estoy vinculando la azul con la naranja, es decir, la derivada primera con la derivada segunda. Es lo que dijeron ustedes, ¿sí? Cuando tenemos pendientes crecientes, la concavidad es negativa. Pendientes crecientes implican derivadas segundas positivas. Por eso el signo de la derivada segunda me está dando información de la concavidad de la curva verde. Cuando la derivada segunda es positiva, la concavidad es positiva. Cuando la derivada segunda es negativa, la concavidad es negativa. ¿Qué va a pasar en este punto donde la derivada segunda se hace cero? ¿Qué puede existir ahí? ¿Un qué? Punto de inflexión. Punto crítico. Puede existir, va a ser un punto crítico, pero para la derivada segunda, que no se llama punto crítico, ¿no? Pero va a ser un posible punto de inflexión. ¿Está? Sí. Acá la derivada segunda se hace cero y cambió su signo, pasa de ser negativa a ser positiva. Este punto, si lo ubico en la curva verde, va a ser el punto de inflexión, donde cambie la concavidad de positiva a negativa, que es donde se genera el cambio de signo de la derivada segunda. ¿Sí? Ay, y eso a O la sea, vez el cuando máximo de la derivada segunda. ¿Cómo? ¿El Que ese máximo de la derivada segunda o de la derivada primera? de la derivada primera. Ah, está. En ese caso hay un máximo en la Claro. derivada primera. Sí, podría haber un mínimo también. el punto de inflexión se puede sacar en el cálculo de la derivada segunda cuando i vale 0. Entonces, Bueno, igual ahora punto. vamos a ver eso, sí. Los posibles puntos de inflexión van a ser aquellos puntos donde la derivada segunda se haga cero o no exista, porque es la otra posibilidad. Ok. ¿Estamos? Sí.
¿Sí? Yo acá también lo que hice con este deslizador, fíjense, desactivo esto. Lo que ustedes me habían dicho, ¿vieron que habíamos trazado rectas tangentes? ¿Ven que generé un punto A y la función f? Cuando le genero A y la función f, automáticamente se me genera este deslizador. Yo le pedí la tangente que pase por el punto A y que sea tangente a la función f. Cuando yo muevo el deslizador, se mueve la tangente, ¿lo ven? Y acá, si ustedes ven, aparece la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación de esta recta negra que ven acá. ¿Qué pendiente tiene? Negativa, ¿sí? Negativa. Y ustedes me dijeron, cuando vieron el dibujito, que la pendiente pasa de negativa, ahí está cerca de 0, a positiva. ¿Lo ven? Ahí tenemos todas pendientes positivas en todo este trayecto. Después nuevamente pasa por 0 y volvemos a pendientes negativas. ¿Lo ven? ¿Ven acá esta ecuación cómo va cambiando acá la pendiente de la recta? Es lo que habíamos analizado en el primer dibujito, pero lo están viendo en forma dinámica. ¿Sí? En todo este trayecto, las pendientes pasan de negativas a positivas, van creciendo las pendientes. Llega un momento que se hacen 0, podrían no existir también, sería ahí otra posibilidad, y luego pasan a ser positivas. Y lo mismo de este lado. Eso es lo que generé en todo esto como para entender lo que ahora vamos a formalizar con símbolos matemáticos, ¿sí? Vuelvo al PowerPoint. Entonces, repetimos lo que recién dijimos. Las pendientes acá son crecientes. Si las pendientes son crecientes, quiere decir que f' es creciente. Si f' es creciente, quiere decir que su derivada, que va a ser f segunda, va a tener que ser positiva. Entonces, el signo de la derivada segunda me está indicando la concavidad. Si la derivada segunda es positiva, tenemos concavidad positiva. Vamos acá. Acá las pendientes son decrecientes. Eso significa que f' es decreciente. Si f' es decreciente, su derivada, que es la derivada segunda, va a ser como negativa. Entonces, si la concavidad es negativa, en todo el trayecto, la derivada segunda va a ser negativa. El signo de la derivada segunda me está dando la concavidad de la curva. ¿Estamos? Es un trabalengua, pero bueno. Sí, como que de repente cayó toda la información que hablamos durante los últimos Claro, tiempos. bueno, pero por eso estuvo bueno lo del GeoGebra, ¿vieron? Creo que ahí lo vieron mejor, ¿está? Vamos a formalizar esto entonces. Conclusiones. A ver. Si la derivada segunda en un punto es positiva, mayor que 0, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba o cóncava positiva en ese punto. ¿Estamos?
Cóncava hacia arriba quiere decir cóncava positiva, ¿sí? Si la derivada segunda es negativa, menor que 0, la función es cóncava hacia abajo o cóncava negativa, como ustedes quieran, en ese punto. Si quiero acá agregar información gráfica, acá sería carita para arriba, concavidad positiva, acá sería carita para abajo, concavidad negativa. ¿Estamos? El signo de la derivada segunda me indica la concavidad. ¿Puedo avanzar? Este PowerPoint después se los dejo, como siempre. Fíjense en acá. ¿Qué estoy diciendo? Si la derivada segunda es positiva para todo x que pertenece a un cierto intervalo, a ese intervalo lo vamos a llamar intervalo de concavidad hacia arriba o intervalo de concavidad positiva. Esto se va a llamar intervalo de concavidad positiva, ¿sí? O hacia arriba, que es lo mismo. Y a este se lo llamará intervalo de concavidad negativa. Así como escribíamos, ¿se acuerdan? Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, ahora vamos a tener que hablar de los intervalos de concavidad positiva y los intervalos de concavidad negativa. ¿Sí? ¿Qué es? Donde la derivada segunda es positiva, tendremos intervalos de concavidad positiva. Donde la derivada segunda es negativa, tendremos intervalos de concavidad negativa. O hacia arriba o hacia abajo, que son sinónimos. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, y cuando sea igual a 0 es el punto de inflexión. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, despacito. Ahí estuvimos hablando de intervalos de concavidad. Y ahora sí vamos a el tema de los puntos de inflexión. Esta verde que ven acá es la del GeoGebra de hace un ratito, ¿se acuerdan? Esta verde es la curva de GeoGebra. Yo ahí marqué P, que es el punto de inflexión. Ahora después se los voy a mostrar en el GeoGebra. Este es el punto de inflexión, donde justo cambia la concavidad. A simple vista, ¿les parece que puedo así decir justo acá está el punto de inflexión? Y va a haber que hacer un cálculo analítico para determinar exactamente las coordenadas de ese punto de inflexión. ¿Estamos? No es que yo, a ver, gráficamente no me doy cuenta de dónde pasa eso. Es imperceptible el cambio de concavidad, ¿sí? Acá tenemos un punto de inflexión. Acá en este dibujo, ¿dónde les parece que está el punto de inflexión? En el 0. En el 0. ¿Y acá en este dibujo? En el 4. En el 4. ¿Qué diferencia hay
entre esto y esto, que son las tres posibilidades. En P, ¿la derivada existe? ¿Qué les parece? Sí. Sí, porque no hay un cambio brusco ahí. ¿Estamos? La derivada en P existe, ¿sí? Ahora, si yo pretendo acá trazar la recta tangente que pasa por 0, ¿qué tipo de tangente vamos a tener acá? Una que tiende a infinito, con pendiente. Una tangente vertical. Si tengo una tangente vertical, quiere decir que la derivada en 0 me va a dar infinita. ¿Está? No existe la derivada finita, me va a dar infinita. ¿Y qué pasa acá con la derivada en este punto? No hay directamente. No hay, es un punto de cambio brusco, ¿se acuerdan? Acá tendríamos que estudiar derivadas laterales. A la izquierda de 4 la derivada seguro va a ser negativa y a la derecha de 4 la derivada va a ser positiva. Eso me doy cuenta por las pendientes de la recta tangente, que justo en 4 no se puede trazar recta tangente. Y es punto de inflexión, ¿ven? Tanto este como este son puntos de inflexión. Por eso los puntos de inflexión no solamente van a existir en aquellos puntos donde la derivada segunda se anule, sino que pueden existir en puntos donde la derivada, acá estoy hablando de la derivada primera no existe en estos puntos. ¿Estamos? Estoy hablando de la derivada primera, ¿sí? Ahora, si la derivada primera no existe, ¿va a existir la derivada segunda? Menos. Menos. ¿Estamos? La derivada primera no existe, ya la saqué del dominio de la derivada primera, ni siquiera voy a estudiar la derivada segunda. Pero sin embargo van a ser puntos a estudiar porque pueden llegar a ser puntos de inflexión. Tengo uno más ahí. ¿Qué les parece? Lo mismo que en el anterior, o sea... Es lo mismo, lo negativa. único que acá pasó de concavidad positiva a concavidad negativa y acá al revés, pasamos de concavidad negativa a concavidad positiva. Pero es un punto de inflexión de derivada primera no existente y si no existe la primera, menos va a existir la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Miren, ahí los marqué. ¿Los ven los puntos de los cuales hablamos? Si es un punto, tiene dos coordenadas, las llamo x0 y 0, ¿sí? Todos esos puntos tienen dos coordenadas y todos esos puntos son puntos de inflexión, porque el punto de inflexión se define como el punto donde la curva cambia su concavidad. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. ¿Sí? ¿Avanzo? Entonces, ¿cómo busco los puntos de inflexión? ¿Dónde tengo posibilidad de tener puntos de inflexión? Piensen, ahí les puse el cerebro activo. Lo estuvimos diciendo, pero a ver si me pueden decir dónde es posible que existan puntos de inflexión. Donde la derivada segunda no existe. ¿Sí? Donde la derivada segunda no existe o da 0. o no existe o se hace 0. Si la derivada segunda se hace 0, es un posible punto de inflexión. O si la derivada segunda no existe, es un posible punto de inflexión. Posible no quiere decir que lo sea. Es condición necesaria, pero no suficiente. Igual que para buscar extremos. Que la derivada primera se anule, eso quería decir que podíamos tener un extremo, pero con eso no alcanzábamos, teníamos que aplicar algún criterio, ¿se acuerdan?
Sí. Acá pasa lo mismo, ¿eh? Lo único que a estos puntos no se los llama puntos críticos. Los puntos críticos son solo de la derivada primera, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar criterios para determinar si en estos personajes o sospechosos de puntos de inflexión existen. ¿Y qué analizarían ustedes para ver si la derivada segunda se hace cero o la derivada segunda no existen? ¿Qué analizarían a izquierda y a derecha de ese punto para ver si es un punto de inflexión? ¿Los signos? ¿Los signos de quién? Porque la que tiene que cambiar es la concavidad. Entonces, ¿los signos de quién estudiarían? De la pendiente de la De las pendientes. ¿El signo de quién me daba la concavidad? De la derivada de la ¿De pendiente. qué derivada? ¿Primera o segunda? Primera. Ah, primera. No. A ver, volvamos La para segunda. atrás. ¿El signo de la derivada segunda no daba la concavidad? Sí. Ah, sí, de la derivada segunda, sí. Bueno, entonces, volvamos. Estamos acá. ¿Sí? Tengo sospechosos. La derivada segunda o se hace cero o no existe. Para que sea un punto de inflexión debe cambiar la concavidad. Si tiene que cambiar la concavidad, tiene que cambiar el signo de quién? De la derivada segunda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahí está claro. Con esto no alcanza. Condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Analizamos entonces cambio de signo de la derivada segunda en un entorno del punto. ¿Está? Si la derivada segunda cambia su signo, no importa si cambia de negativa a positiva o de positiva a negativa, no es como el extremo que sí importaba. Acá no importa si pasa de negativa a positiva o de positiva a negativa, listo, en ese punto, ¿qué es lo que va a haber? Un punto de inflexión. ¿Estamos? Y hay otro criterio. El otro criterio se llama criterio de la derivada tercera. Pero este criterio no se puede aplicar siempre, se puede aplicar a veces. ¿Lo voy a poder aplicar acá? Si la derivada segunda no existe, ¿voy a poder calcular la derivada tercera? No. 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 Entonces, la derivada tercera solo va a servir en este caso. Si existe la derivada segunda y se hace cero. Entonces, si existe la derivada segunda y se hace cero, calculo la derivada tercera y la evalúo en ese punto. Si esa cuenta me da distinta de cero, quiere decir que es punto de inflexión. Si esa cuenta me da cero, el criterio no me está indicando información alguna. Repito todo entonces. Sospechosos de puntos de inflexión. Si la derivada segunda se hace cero o si la derivada segunda no existe. Esto no alcanza. Puedo usar dos criterios, ¿sí? Para ver si verdaderamente tengo o no punto de inflexión allí. El primer criterio es estudiar el signo de la derivada segunda en un entorno del punto. Si en el entorno del punto la derivada segunda cambia su signo, ese punto es un punto de inflexión.
Si no cambia el signo, ese punto no es punto de inflexión. Este criterio sirve siempre, tanto en un caso como en el otro. En cambio, el criterio de la derivada tercera solo sirve en estos casos. Si la derivada segunda se hace 0, calculo la derivada tercera, la evalúo en ese punto y si esa cuenta me da distinta de 0, entonces ese punto es punto de inflexión. ¿Me siguieron? Ahora vamos a ver ejemplos. Sí, espere un minutito, estoy terminando de copiar esto, si se puede. Sí. Si no, saquen foto con el celular, chicos. Profe, entonces, analizamos el cambio de signo de f segunda, o sea, la segunda derivada. Está bien, si usás ese criterio no tenés que usar el otro, ¿eh? Usás Ya sé, uno ya sé. por... ¿Está? Bueno, Generalmente y usamos vos, más este que este. si cambiaba de signo es porque era punto de inflexión y si no cambiaba no es punto de inflexión. Claro, si la concavidad, si Bien. vos tenés derivada segunda positiva y derivada segunda positiva, quiere decir que la concavidad en los dos, a los costados de ese punto son para arriba, entonces no hay cambio de concavidad. Si la derivada segunda de los dos lados te da negativa, quiere decir que es concavidad negativa, de los dos lados pasa esto, no hay punto de inflexión. Para que haya punto de inflexión tiene que pasar esto, ¿ves mis manos? Sí, Ahí, profe. O tiene que pasar esto. Ok. ¿Está? La concavidad tiene que ser o de positiva a negativa o de negativa a positiva. Pero si Positiva. pasa esto, no hay punto de inflexión. Si pasa esto, tampoco hay punto de inflexión. ¿Estamos? Sí, estamos. Cuando uno dice punto de inflexión es porque hay un cambio de algo. Bueno, acá lo que cambia es la concavidad de la curva. ¿Sí? Ujú. Y cuidado porque ahora viene algo conceptual en las diapositivas que siguen. Profe. ¿Sí? Sí, me está esperando. Ah, perdón, no lo dije, ya estoy. Bueno. Yo ahora voy a tirar una pregunta antes de pasar a la diapositiva que sigue. A ver la pregunta que voy a tirar. ¿Puede una curva, anoten, puede una curva o una función, mejor dicho, puede una función cambiar la concavidad y no tener puntos de inflexión? Cambiar la Eso, concavidad. repito, Mm. ¿puede una función cambiar la concavidad y sin embargo no tener puntos de inflexión? Sí. Sí, bien, ¿por qué? A ver. Por ejemplo, en una asíntota vertical. Muy bien. Muy bien, las homográficas, ¿se acuerdan de las homográficas? La homográfica más fácil que hay, 1 sobre X. ¿Tienen la gráfica de 1 sobre X en la cabeza de ustedes? Sí, sí. A la derecha de 0 tenemos esta concavidad, a la izquierda de 0 tenemos esta concavidad, pero 0 no pertenece al dominio de la función. La curva cambia de concavidad, pero no tengo punto de inflexión. ¿Está? Porque los puntos de inflexión deben pertenecer al dominio de la función. ¿Mm?
Bueno, eso es lo que voy a ilustrar en las diapositivas que vienen. Disculpe, ya quinto, ¿no? Sí. ¿Me Sí. repetís de vuelta la respuesta? Sí. Como dijiste que en el ejemplo que diste, ¿con cuáles funciones? Con Ahora una lo vemos, asíntota Whitner, vertical. ahora lo vemos, Whitner, pensá un poquito en vez de escribir tanto, pensá un poquito, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Mirá, cuidado con algunas cosas conceptuales. Primera cosa conceptual. ¿Este dibujo tiene que ver algo con la pregunta que hice? Sí. No. 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 A ver, No. pregunto. ¿Puedo hablar de concavidad acá si los tramos son rectos? Ah, no. No. ¿Por qué no puedo hablar de concavidad? Si es un tramo recto, ¿cuánto me va a dar la derivada segunda? Si tengo una recta, la derivada primera es ¿qué cosa? El número. Es un número. ¿Y Una la derivada constante. segunda? 0. 0. Si la derivada segunda es 0, ¿puedo hablar de signo de la derivada segunda? No. No. Entonces, cuando tengo rectas, no tiene sentido hablar de concavidad. ¿Está? Está. Acá no tiene sentido hablar de concavidad. Por eso cuando uno define con palabras y dice, cuando la gráfica mira para arriba, no, inverso, ¿está? Porque acá parecería que mira para arriba y hablo de concavidad positiva en funciones que tienen tramos rectos, no tiene sentido hablar de concavidad. La concavidad es cuando tenemos curvas que no son rectas. ¿Estamos? Y la razón es porque la derivada segunda se hace 0. Y si la derivada segunda se hace 0, no tengo signo, no puedo hablar de concavidad. ¿Estamos? Primera cosa conceptual. ¿Sí? Sí. Ahí está el viene ejemplo lo que de dijo. Jacinto. Sí, pero yo encima la compliqué, porque miren lo que hice. Jacinto dijo, si hay una Jaquinto, profe. Jacinto dijo, si hay una asíntota vertical, no tengo punto de inflexión. ¿Yo qué hice? La gráfica de esta función es lo rojo más un punto aislado, ¿sí? Y tampoco se lo considera punto de inflexión, porque si bien este punto pertenece al dominio de la función, ¿qué pasa con la función? ¿Qué perdió en este punto la función? Un concepto que los volví loco cuando vimos límites. ¿Qué se perdió? Si este punto pertenece al dominio de la función, puede ser una función definida por trozos, esta. Digo que es... No me interesa estudiar lo que pasa en ese punto, sino en los costados. Tanto a la derecha como a la izquierda de ese punto. En eso nos volvió loco usted. Eso es cuando estudiamos límite, vos me estás diciendo. Sí. Sí, eso es cierto, está bien. Ahora, yo quiero saber si puedo definir a este punto como punto de inflexión. Eso es lo que yo quiero. Yo les dije a ustedes que todo punto de inflexión debe pertenecer al dominio de la función, pero hay una condición más que no puse y que voy a establecer ahora. No solamente tiene que pertenecer al dominio de la función el punto, porque este punto pertenece al dominio de la función, si es un punto aislado. Sin embargo, no se considera punto de inflexión. ¿Por qué no se considera punto de inflexión? ¿Qué perdió la función en este punto? ¿La qué? La continuidad. La continuidad. Bien, bien. Para que un punto sea punto de inflexión, se tienen que cumplir dos cosas.
el punto tiene que pertenecer al dominio de la función, pero además tiene que ser continua en ese punto. Esto es re importante. ¿Está? Lo escribo. El punto debe ser continuo. Escribo las dos conclusiones acá. Primero, acá no puedo hablar de concavidad en funciones con tramos rectos. Porque f segunda vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene signo. Acá no hablamos de concavidad. Esta fue la conclusión de acá. Acá. ¿Sí? Supónganse que yo defino esto, a esta función la llamo P. Voy a esbozar una fórmula para P de X. Fíjense en que si la pienso como homográfica, la asíntota vertical está en 2, abajo voy a tener que tener X menos 2 seguro. Y la asíntota horizontal pasa por 0. Quiere decir que este límite para X tendiendo a infinito tiene que ser 0. Arriba voy a tener que tener una constante seguro. ¿Sí? Si voy a tener que tener una constante arriba seguro, bueno, me fijo otro punto clave. Esto es la intersección con el eje Y. Está un poquito más abajo de 1, la intersección con el eje Y. Sí. ¿Sí? Y bueno, si no tengo ese punto de manera exacta, bueno, no puedo con exactitud buscar la constante que tengo arriba. Fíjense que menos un medio no es, porque no está en la mitad del cuadradito. Supongamos que es menos un tercio, ese punto. Si fuese menos un tercio, ¿qué constante tendría que poner acá arriba? Si esto fuese menos un tercio, ¿la imagen de quién tendría que ser menos un tercio? ¿De 2? ¿Cómo de 2? Ah, no. Es la intersección tercios, ¿puede con ser? el eje Y. ¿No es la intersección con el eje Cero. Y de la función roja? Claro. Si 0. es la intersección con el eje Y, a la X, ¿por cuánto la tengo que reemplazar? 0. Por 0. Por 0. Tengo una constante que no sé cuánto vale. A esta la reemplazo por 0. Y esta cuenta me tiene que dar menos un tercio. ¿Qué constante tengo que poner? 2 tercios. 2 tercios, ¿sí? ¿Qué sé yo? Seguro que va a tener que ser constante porque la asíntota horizontal pasa por 0. Y para que el límite para X tendiendo a infinito de esto me dé 0, el grado del polinomio de arriba tiene que ser menor que el grado del polinomio de abajo. La única manera es que sea una constante. ¿Sí? Bueno, esto sería si X es distinta de ¿cuánto? De 2. Sí. Y si X vale 2, ¿qué imagen le tendría que asignar a 2? 2 menos 2. Menos 2. ¿Estamos de Claro. acuerdo? Esto perfectamente podría ser la fórmula de esta función. ¿Sí? Sí. Y les pido a ustedes el dominio de P. ¿Cuál es el dominio de P? Todos los reales sí, todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? Esto lo vengo trabajando desde el primer día de clase, chicos. Miren que soy monotemática a veces, ¿no?
Bueno, modelos conocidos, homográfico, función por trozo, ¿eh? Siempre hablo de cosas conocidas, ¿sí? Sí. Pregunto, lo que dije antes, 2 pertenece al dominio de P. Sí. Sí, pertenece, sí. Ahora, 2 menos 2, no es punto de inflexión. ¿Por qué no es punto de inflexión? Porque, ¿qué pasa en ese punto? Pierde la continuidad. No es continua. X igual 2, P de X no es continua. ¿Cómo analizábamos la continuidad? Existe P de 2. ¿Cuánto me da la imagen en 2? Menos 2. Pero después había que calcular el límite para X tendiendo a 2. Sí. Y el límite para X tendiendo a 2, que es la frase que dijo hace un rato, ¿me importa lo que pasa en 2? No. No, ¿Dónde voy a no, estudiar no. el límite para X tendiendo a 2? En esta rama. Ujú. ¿Sí? Acá en vez de P de X, borro, en vez de P de X, ¿qué pongo? En vez de P de X. Pongo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? 2/3 sobre X menos 2. Cuando X tiende a 2, esto tiende a 0, constante sobre algo que tiende a 0, infinito. Si el límite era infinito, era una discontinuidad esencial. Esencial. Salto Salto infinito. infinito. Bueno, entonces, no hay punto de inflexión. Y vuelvo a la pregunta que hice y que dijo Jaquinto como respuesta. Y ahí retomo que Widner pedía cuál era el ejemplo que diste, cuál era el ejemplo que diste. Yo dije, hay curvas, pueden cambiar la concavidad y sin embargo no tener puntos de inflexión. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo es la concavidad acá? Positiva. Acá, negativa. Negativa. Ujú. Cambió la concavidad, pero ¿tengo punto de inflexión? No. No. Y esto sucede en las infinitas homográficas que se les pueda ocurrir. En todas va a pasar lo mismo. Jaquinto no dijo homográficas, dijo en aquellas donde existe asíntota vertical. Guarda, asíntota vertical con cambio de concavidad, porque yo puedo tener esto. Puedo tener una asíntota vertical y no tener cambio de concavidad, ¿no? Puedo tener así, puedo tener así. Es una asíntota vertical, no hay cambio de concavidad, ¿sí? Pero yo enseguida me imaginé lo que había pasado por la cabeza de él, ¿no? Igual dije, por ejemplo, no en todas. Dije, por ejemplo, Está una muy bien. vertical. Por ejemplo, ¿sí? Pero si no queda como que en todas las asíntotas verticales, no en todas las asíntotas verticales. Está, por las dudas lo aclaramos. Por eso yo imaginé tu cabeza, ¿sí? Que pasó por acá y no por acá, ¿no? Claro, la función ¿Estamos? homográfica como esa. Claro. De paso los hice pensar un poco. Dado una gráfica, averiguar la fórmula de esa gráfica. Con los datos que le di. No me acuerdo si puse algo más en esta diapositiva. A ver. No. Bueno, entonces están las dos cosas conceptuales que quiero que queden grabadas. Si tenemos tramos rectos, no tiene sentido hablar de concavidad.
Y para que un punto sea punto de inflexión se tienen que cumplir dos condiciones. El punto debe pertenecer al dominio de la función y la función en ese punto tiene que ser continua, si no, no es punto de inflexión. ¿Estamos? ¿Están ahí? Sí, estamos ¿Sí? vivos todavía. ¿Están conmovidos? Choquea. Y sí, hay que procesarla la información, ¿no? Hay que Es medio procesar. como que voy a tardar en procesar esto, pero se puede, se puede. Bueno, ahora la diapositiva que viene. Este ejercicio no es de los más fáciles, por eso no voy a empezar por resolver este ejercicio. Vamos a ir a la guía y primero vamos a hacer un ejercicio más fácil. Y después vengo a resolver este ejercicio. ¿Sí? No te... Ah. Bueno. Dejo un ratito el PowerPoint. Voy a la guía. ¿Se acuerdan que yo les dije que hasta el 507 podían hacer, no? Sí. Bueno, ahora arrancamos con 508. Encontrar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad de las siguientes funciones. Y tenemos todas estas que están acá. ¿Sí? Algunas tienen trabajo algebraico más complicadas que otras. ¿Sí? Voy a elegir una de estas y la voy a hacer. ¿Estamos? Bueno, dale. ¿Sí? A ver, vamos a elegir. ¿Qué quieren? ¿Una racional o una exponencial o logarítmica? Logarítmica, por ahí tengo el ejemplo que tengo en el PowerPoint que tiene un logaritmo, por ahí lo podemos ver en ese ejemplo. Así que no sé. La que vos no nos recomiendes, profe. No sé cuál. Sí, después igual ustedes van a tener que trabajar algebraicamente. Después también con radicales, ¿sí? Ahí la cosa, acá hay que pensar, ¿quieren que hagamos esta? Que es... Una que sea, claro, como esa, que sea Bueno, para ir vamos a anotando hacer punto por eso. punto. Está bien. Yo como primer ejemplo a veces no me gusta complicar mucho el álgebra, pero bueno, mucho tiempo, no sé si después este Jerónimo les habrá subido algo o no. Ujú. Vamos al pizarroncito. Bueno, el enunciado lo tienen. Es calcular puntos de inflexión e intervalos de concavidad, ¿sí? ¿Por dónde tengo que empezar? Dominio de la Con el función. Dominio. Muy bien. Obviamente. Dominio de la función. Dominio de la función. ¿Está? Bueno, a ver. Los dejo un ratito de tiempo. ¿Cómo sacarían el dominio de la función? Cada uno en sus apuntes, piense y después empiezo yo en el pizarroncito. Pero primero quiero que piensen ustedes.
¿Cómo sacan el dominio de esa función? No, yo lo saqué, pero no sé si está bien. Yo soy muy dudoso. Sí, y que Profe, eso lo tiene que digo. ser mayor a 0. Eso. Me quedó que tiene que ser del dominio de 0 a 4. Claro, tiene Hay que una ser cierta... mayor o igual a 0 y abierto en 4. Sí. Los dos puntos a analizar son 0, porque es el que anula el numerador, y 4 está prohibido y lo hice abierto, pero el 0 no está prohibido, por eso lo hice Tiene que lleno. ser mayor a 0 porque es una raíz. Tiene que ser este cociente positivo, entonces estudio el signo del cociente en los 3 tramos que me quedó en la recta numérica, ¿sí? A la izquierda de 0 tengo negativo arriba y positivo abajo, quiere decir que me da negativo. Entre 0 y 4 me da positivo arriba, ¿sí? Y abajo sigue siendo positivo, acá es positivo. Y a la derecha de 4 es positivo arriba y abajo es negativo. Negativo. Quiere decir que el dominio de esta función, la vamos a llamar G, a la función. El dominio de G es el intervalo cerrado en 0, abierto en 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Para llegar a punto de inflexión y concavidad, tengo que llegar a la derivada segunda, ¿sí o no? Sí, entonces tengo que hacer la derivada primera. Empiecen a derivar. Se las trae la derivada esa, ¿no? No es fácil. Traten de no mirar el pizarroncito. Yo la voy haciendo, ustedes hagan en los apuntes y después verifiquemos. Ahí ya la saqué. Bueno, a ver si vas coincidiendo con lo que yo estoy haciendo. Sí. Yo también, a ver. ¿Queda así?
Ah, ya sé que me comí. Me pude haber equivocado yo también, no sé. Díganme. Me quedó igual, sí, sí. Sí, así sería. Muy bien. Derivada primera está. Si yo tengo que calcular la derivada segunda, me conviene tratar de achicar esto. ¿Sí? A ver si lo puedo escribir de otra manera más fácil, para ver si puedo trabajar o calcular la derivada segunda de manera más sencilla. ¿Sí? ¿Tenemos que racionalizar o es mucho quilombo? Y racionalizar, qué sé yo, no sé si conviene. A ver esto que hago acá, porque yo observo que tengo adentro 4 menos x de la raíz y afuera 4 menos x cuadrado. ¿Se podría hacer esto? Sí, porque convertís la potencia en raíz, son la misma raíz y lo juntás. Está bien. Claro, le ve al cuadrado, le calculé la raíz cuadrada, lo metí adentro y acá me quedaría así. Y ahora hay que calcular la derivada de esa también, ¿no? Sí, pero me parece que es más fácil que lo otro, ¿no? ¿No les parece? Y como tengo una constante arriba incluso, la puedo escribir como producto si quiero. ¿No? Trabajo con la derivada de producto y no con la de cociente, si quieren ustedes. Bueno, ¿Estamos? Bueno, igual después va a haber que volver al cociente. Vamos a ver la derivada segunda. Voy a correr acá. Como siempre, ustedes trabajen en los apuntes y después verifiquen con lo que yo voy haciendo, ¿sí?
¿Les quedó algo así? Igual hay que trabajar todavía algebraicamente esto, ¿no? Anotaré un papel para no estar. ¿Ahí les quedó algo así o no? Sí, Miren que estoy reescribiendo esto porque ahora tengo que cambiar de paginita. Entonces, estoy reescribiendo esto. Ni se les ocurra desarrollar acá cubo y cuadrado. Acá les voy a explicar algo que es sacar factor común 4 menos x cuadrado, porque si no se hace muy largo. ¿Sí? Yo ahora esto lo voy a escribir como cociente, porque tengo un exponente negativo. Entonces lo voy a dar vuelta y lo voy a escribir como cociente y a su vez como raíz, ¿no? Es la raíz cuadrada de todo eso elevado al cubo, ¿no? Pero en un denominador, porque tenemos exponente negativo. ¿Sí? ¿Estamos? La reescritura de esto es un exponente negativo, pasa al denominador como positivo y elevar a la 3 medios, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de todo esto elevado al cubo. Yo voy a seguir en la página que sigue. Puedo escribir así o puedo escribir así, ya distribuyendo el cubo. Esa es la primera parte, ¿sí? La segunda por ahora la voy a copiar igual, como la teníamos antes. Profe, perdón por la pregunta. ¿Esto es de la primera derivada? No, de la segunda. Sí, me parece que estoy en la derivada segunda, ¿sí? Acá puse derivada primera. ¿Estoy en la primera derivada o en la segunda derivada? Pregunto. Hasta acá, ven, acá dice derivada segunda, ¿lo llegan a ver? Sí, sí, sí. Acá. Bueno, ahora cuando doy vuelta a la página, acá me Dice mandé, primera. claro, Por acá eso pregunté. un apóstrofe. Muy bien, perfecto. Bueno, acá ¿qué les conviene hacer arriba? Sacar factor común 4 menos x cuadrado. Cuando saco factor común 4 menos x cuadrado adentro del corchete,
me queda acá 4 menos x más 3x. Todo sobre la raíz cuadrada de x cubo, 4 menos x. Ahí lo que hice fue potencia de otra potencia, ¿no? Acá abajo. ¿Esto entendieron de dónde salió? Lo que expliqué antes. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahora arriba puedo agrupar. Fíjense en que me quedaría menos x más 3x son 2x. 4 menos 2x. Y acá paramos y pensamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué llegamos a la derivada segunda? Para buscar puntos de inflexión. Para buscar puntos de inflexión y concavidad, ¿sí? Posibles puntos de inflexión y concavidad. Entonces, ¿qué vamos a tener que buscar? Puntos donde la derivada segunda se haga cero o no exista dentro del dominio de mi función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces pregunto, ¿cuál es el dominio de la derivada segunda? ¿Qué cambió con respecto a la derivada primera? Que no puede ser 0. Cero no puede ser cero. A ver, No. volvamos al dominio. El dominio incluía el 0. Lo incluía al cero, pero en la derivada segunda lo tenemos que excluir. ¿Se dan cuenta? El dominio de la derivada segunda. Ahora, cero es un extremo del dominio. ¿Les parece que puedo estudiar lo que pasa a la izquierda de cero? ¿Va a ser un punto a estudiar el cero como No. punto de derivada no existente? Si está en un extremo del dominio. No. No, está porque a la izquierda de cero no tengo nada para analizar, ¿sí? Es cierto que el dominio de la derivada segunda es el intervalo abierto en los dos extremos. Pero en cero no voy a estudiar nada porque a la izquierda de cero no tengo nada para mirar, ¿sí? Entonces ahí no voy a analizar nada. Cuando yo dibujo mi recta numérica, por supuesto que va a ser, voy a dibujar el dominio en la recta numérica y me voy a limitar a estudiar lo que pasa acá adentro. No me importa lo que pasa por fuera, yo solo voy a estudiar lo que pasa acá, dentro del dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, entonces, ¿qué hay que buscar? Puntos que hagan cero el de arriba. Bien. ¿Quién hace cero el de arriba dentro del dominio de la función? El 4. No, el 4 está fuera de la. Sí, el 4 está fuera, ¿y quién anula esto? El 2. Por El eso 2. conviene tenerlo factoriado. Y el 2 está ahí. Sí. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que estudiar? El signo de esto en un entorno de 2. ¿Sí? Sí. Esto de acá abajo, si es una raíz cuadrada, siempre es mayor que 0. Claro. Quiere decir que el signo va a depender exclusivamente de lo de arriba. Sí. Encima, esto también, si está elevado al cuadrado, ¿es siempre positivo? ¿Sí o no? Quiere decir que el signo va a depender exclusivamente de este factor Y del menos que está fuera del. y del menos que tenemos acá afuera, ¿sí?
Bueno, a la derecha de 2, ¿quién tengo? 3. Si pongo un 3 acá, ¿esto qué signo toma? Negativo. Negativo. Con el negativo de acá afuera, ¿cómo es la derivada segunda? Positiva. Positiva. A la izquierda de 2 tengo el 1. Si pongo un 1 acá, esto Queda es positivo. Con y el queda negativo queda negativa. Entonces, con cavidad negativa, con cavidad positiva. ¿Hay punto de inflexión? Sí, 2. 2. G de 2 es el punto de inflexión. La imagen en 2, ¿dónde la calculo si la quiero calcular? En la función f de x. En la función original, ¿sí? O sea, acá, ¿no? En la raíz, acá. La imagen de 2, pongo un 2 acá, un 2 acá, me queda 2 sobre 2, 1, raíz de 1, 1. Sí. ¿Sí? Quiere decir que el punto de inflexión es 2, 1. ¿Quieren que verifiquemos esto con GeoGebra? Y es lo último que hacemos. Escribamos Bueno. los intervalos de concavidad. Profe, le hago una pregunta. Sí. En el término ese que analizamos, ¿no sería 4 más 2x en vez de menos? ¿Acá? En el numerador. Ah, sí. Es Ah, 2x. miren qué chiste. Tenés razón, es 4 más 2x. Uy, nos cambió todo entonces. Cambió todo. Porque esto, ¿para dónde se hace 0? Para menos 2, pero no es del No dominio. está dentro del dominio. Me cambió todo. ¿Y si lo dejamos menos? Quiere Vos lo decir que no copiaste, yo lo tendría copié. todo esto que hice al cohete. No hay punto de inflexión. No hay punto de inflexión porque está fuera del dominio. Miren un signo el despelote que hizo. Eso me hubiera pasado bien en parcial. Y sí, menos mal que alguien se avivó, porque yo entré como un caballo. Bueno, yo lo dejo como menos y tengo un ejemplo de cuando se puede hacer. Y Tiene, a ver, miremos la respuesta de este ejercicio en la guía. a ver si se confundieron los autores. Sí, no sé igual, porque, a ver, este es el 508D. ¿Está la respuesta del 508D? Es al final de todo, profe. Acá está. 508D. Concavidad. Ah, miren qué chiste. Sí, bueno, de eso le Que, quería Estaba todo mal. preguntar. Hice ejercicios que también no me fijé en la guía y las respuestas me daban cualquier cosa. bueno, igual, no sé, yo tendría que revisar todo el proceso. Antes de decir que esto está mal, tendría que revisar todo lo algebraico que hicimos y ver si no cometí ningún error. Porque acá, por lo que me están diciendo, el 1 es punto de inflexión. Punto de inflexión es en 1 1 y en raíz de 3 sobre 3. Bueno, esta es la imagen de 1, sí. Ujú, sí. Este es el punto de inflexión. En 1 el punto de inflexión. Así que tendríamos que revisar todo lo que hicimos. ¿Y ¿Sí? por GeoGebra no se puede revisar? O sea, Bueno, a ver, comando ese de... revisemos con GeoGebra, a ver qué pasa si GeoGebra nos facilita las cosas y nos da para que revisemos todo lo que hicimos y encontremos el error. Está bueno esto, ¿no? Vamos a GeoGebra. Estoy abriendo GeoGebra, ¿lo ven?
Bueno, primero ingresamos la función, ¿les parece? Era Dale. raíz de x sobre 4 menos 4 x. menos x. Bueno, la llamó f GeoGebra, ¿sí? Fíjense en el gráfico, nosotros habíamos sacado el dominio de 0 a 4, Y hay una asíntota vertical. ¿sí? En 4, si calculamos el límite para x tendiendo a 4, este límite da infinito, hay una asíntota vertical. Ujú. El 4 no pertenece al dominio de la función, el 0 sí, y la imagen de 0 es 0. Acá tendría que haber un punto lleno. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Quiero ver si Ahora, nosotros dijimos que tenemos que derivar, ¿sí? Entonces la primera derivada de f de x. Bueno, si ustedes quieren derivar, yo empiezo acá, escribo, esperen que saco el pizarroncito, chicos, espérenme en un segundo. Entonces, ¿ven? Escribo ahí está, ¿ven? Derivada. ¿Ven que apareció este menú? Sí, sí. Derivada de una función, hago clic. Entonces ahí le pongo el nombre de la función, que es f. No hace falta poner f de x ni nada. Y me tira un chorizo, que no es lo mismo. Ven que no es fácil verificar con GeoGebra. ¿Está? No solo la tira, sino que la dibuja a la derivada. Bien. Hasta ahí da igual. Bueno, después necesito la derivada segunda, ¿sí? Entonces vuelvo a poner derivada. Yo puse derivada, f. O si no, le pido de f'. Acá escribo derivada de f'. Le puse un signo de pregunta. Profe, está mal si yo pongo eso, ¿no? Derivada, entre paréntesis, derivada, entre paréntesis, f. Y, a ver, yo pensé que tomaba el apóstrofe. Espera que no sé si no me lo toma porque dejé un espacio o porque no lo toma. No lo toma el apóstrofe. Puedes Bueno, copiar entonces y pegar. tengo dos caminos, ¿sí? Y acá tiró otra cosa, derivada de f parece que... volvió lo mismo. No, yo lo que podría hacer si no es a todo esto ponerle otro nombre y vos decís derivada... Fíjate, y me graficó a mí, pero no sé si es el gráfico. Derivada, te va a Acá, hacer esto tienen que usar, número de orden, esto podrían usar, ¿ven? Derivada, función, variable y número de orden de la derivada. Quiero calcular la derivada segunda, esto les conviene usar, ¿ven? Bien. Quiero ver entonces si da lo mismo. Porque... Bueno, vamos a ver, f, la variable es x, el orden es de orden 2. Quiero averiguar la derivada segunda. Esto es porque debe dejar también para análisis 2, calcular derivadas de dos variables. Por eso debe estar este comando. Porque sirve para análisis 2 también. Sí, me graficó lo mismo. A ver, lo puede. Ahí está eso. Sí, quedó un chorizo. Miren qué hermoso chorizo comparado con lo que nosotros... Miren lo que es esto. ¿Les parece que sirve para verificar? Es imposible. Hasta que copiase eso ya se terminó la hora del parcial. Claro, la llamó G lo único, ¿no? No sé, porque esto en matemática lo hace, pero GeoGebra no sé. ¿Yo qué busqué?
Yo necesité ver para qué valores g de x se hace 0, y eso es lo que no hace GeoGebra. En matemáticas, si yo le pido que me resuelva la ecuación g de x igual 0 o f segunda de x igual 0, me lo hace, pero GeoGebra creo que no lo hace. Resuelve es el comando. ¿Ven? Resuelve ecuación. Y no sé si me la va a hacer la ecuación que yo le pido. ¿Yo qué quiero saber? ¿Cuándo G? Ah, miren, la hizo, ¿eh? X es 1. A ver. Cuando puse G me tiró X igual 1. Ahí está, miren. Ahí va. Como está la respuesta, así que vamos a tener que revisar. Ok. Vuelvo Y de para hecho, atrás. miren en la gráfica. Aparentemente en 1 hay un cambio de concavidad, ¿lo ven? Entonces Sí. tenemos que revisar lo que hicimos. ¿Sí? O capaz el autor lo hizo en base a GeoGebra. No, Igual, nosotros seguramente metimos la pata en alguna parte, porque no profe, somos infalibles. ¿Eh? no, una pregunta. ¿Y por qué dijo que puntos de inflexión, no, tal vez leí mal, decía de 1 a raíz de 3 sobre 3? ¿Y cuál es la imagen de 1? Si pones un 1 acá, Claro, pon pero... 1 acá, Ah, no, 4 raíz de menos 3 1, sobre 3. 3. 1 sobre raíz de 3, racionalizando raíz de 3 sobre No, 3. claro. Es la imagen de 1 en tu función. Eso se lo podés pedir a GeoGebra si querés. F de 1. Te lo hace en número decimal. Eso es lo que tiene GeoGebra. Si haces raíz de 3 sobre 3, seguramente te dará eso. Matemática lo que tiene de bueno que te tira raíz de 3 sobre 3. Matemática es mucho más poderoso que GeoGebra en muchos aspectos. Esperen que me están tocando el timbre en mi casa. Sí. Camila, no, acá no vive ninguna casa. No te ningún vecino, porque yo conozco solamente la vecina de enfrente y la diagonal, ninguna se llama de esa manera. Consulta, dale. Yo estoy dando clase, volveme a tocar el timbre. No, nada. La única mujer soy yo y no tengo su nombre. No, no es nada. ¿Qué? Una cartera vienen a entregar, pero no es para esta casa. Acá volví. Capaz te la regaló algún alumno, profe, la cartera. Vos agarrala, si no te cobran nada, agarrala. Sí. No. ¿No será una especie de soborno de algún No, particular? no creo, no soy ¿Ya te llegó la insobornable. cartera que te mandé? Sí. ¿Cmo que ¿Eh? no? ¿Que te llegó la cartera que te mandé? ¿Por ¿Ah, qué no la sí? ¿Me pusiste? llegó? Bueno, igual el que me la mandó sepa que soy insobornable. No. No me soborna nadie, soy demasiado terrible. Bueno, como tarea que tenemos ustedes y yo voy a revisar la derivada que hicimos y después les voy a poner la solución como corresponde en el PPT. Seguro alguna cuestión algebraica ahí nos confundimos. ¿Está? ¿Mm? Bueno, ¿Sí? Ese 2 se va a tener que transformar en algún momento en un 4, ese 2 por x que nos quedó. Así que en algún lado metimos la pata para que x sea igual a 1. Este archivito de GeoGebra, ¿quieren que se los guarde? Y se los pongo en el PPT. Bueno, dale. Nunca está de De más. paso, Bueno.
aprendieron el tema, el comando de derivadas, ¿sí? Sí, yo, bueno, profe, quería decir que si ponías derivada también sale. ¿También? Sí, me dio lo mismo. Derivada, ¿y qué le pones? Derivada y f de x. Derivada paréntesis, derivada f y te da la derivada segunda. ¿Está Sí. bien? Bueno, no sé por qué esto está re lento, no me deja guardar. Bueno, yo ahora lo voy a guardar y lo vemos, ¿sí? Dejo de compartir ahora. Bueno, entonces yo ahora después voy a revisar y les subo la solución bien hecha en el pizarroncito. Quédense tranquilos, reviso todo ese proceso algebraico, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué nos queda para la clase que viene? Todo lo que es, si voy a la guía de trabajos prácticos, a ver, ¿pueden avanzar con el 508? Sí, pueden avanzar con el 508. ¿Estamos? Y también pueden pensar estos 4 que le siguen acá. Yo tenía armado en mi PPT, pero no llegué a tiempo, uno con parámetros. Tenía armado bastantes con parámetros, ¿sí? No uno solo. Tenía armado ese, tenía armado este con parámetros. Pero bueno, el tiempo no me dio. Y acá había preparado estudio completo de función, ilusa yo que creí que iba a llegar a dar todo eso. Pero bueno. Entonces, la clase que viene vamos a terminar con todo el trabajo práctico 5. Por ahora, yo lo que les diría es, 508, sí, lo trabajan. Estos los intentan, Ya con parámetros estuvimos trabajando con la derivada primera. Bueno, a ver si les sale. Yo en todo caso lo que voy a hacer es, les voy a subir para adelantar trabajo de la clase que viene. Que tengo acá encarado, se los voy a resolver, ¿sí? Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, claro, no estoy compartiendo la pantalla, entonces estoy hablando para mí. Qué pescado que soy. Perdón, 1000 disculpas, ahí sí. Entonces, estos de acá les decía, 509, 510, traten de pensarlos, ¿sí? Y después vienen los de los gráficos, que no son fáciles los de los gráficos. Yo preferiría que los dejen para el final después de ver estudio completo de función. Yo quisiera que trabajen con esto, que está acá. Y lo que les decía es, en el PowerPoint yo tenía armado ¿sí? Sí. Que es con un parámetro, Bueno, no nos dio el tiempo para hacerlo. Bueno, si no les salen, la clase que viene vamos a retomar con estos y estudio completo de función. Es más lento trabajar en la virtualidad, ¿qué vamos a hacer? Pero este tema es muy importante, hay que entenderlo bien, ¿sí? Sí, Por sí. eso la tarea que tenía pensada en grupos todavía no la voy a dar, porque la tarea va a tener un problema de optimización y un estudio completo de función. Entonces todavía no la voy a dar. Cuando terminemos bien todo eso, recién ahí voy a dar la tarea que van a tener que hacer. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Más o menos pensó ya para qué fecha ¿Para qué fecha qué? el trabajo? No, ¿y no ves que me estoy adaptando a la clase? No, sí, pero si tiene una idea. La clase que viene, yo quiero terminar con todo esto. Y te voy a dar 4 o 5 días para que lo hagas, no más. Así que Listo. vayan pensando que la semana que viene nosotros vamos a tener el viernes la clase, vamos a terminar con todo eso.
El viernes a la tarde seguramente le diré a cada uno lo que tiene que hacer y posiblemente les deje la semana para que trabajen. No sé si la semana entera o corto el miércoles, digo, van a tener tiempo hasta el miércoles a las 10 de la noche para que yo el jueves pueda corregir. ¿Está? Les voy a dar, qué sé yo, 5 o 6 días para que lo hagan. Va a ser la semana que viene, no, la otra. ¿Estamos? ¿Respondí a la pregunta o no? Sí, sí. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno. Dejo de grabar ahora.